Para entender el cruyffismo, primero tenemos que saber quién era Johan Cruyff. Johan Cruyff fue uno de los mejores jugadores de la historia. Debutó en el equipo de sus amores, el Ajax, con tan solo 17 años. Rápidamente el mundo se dio cuenta de que Cruyff era un jugador distinto a los demás. El Ajax consiguió ganar 6 ligas y 3 Copas de Europa con Johan, y él se convirtió en el primer jugador en ganar 3 balones de oro. El estilo del Ajax se conocía como un estilo de presión alta y tenencia de balón. Cruyff se enamoró de ese estilo. El Real Madrid buscaba el fichaje de Johan Cruyff y llegaba a un acuerdo con el Ajax, que finalmente Johan rechazó completamente y decidió fichar por el rival, por el FC Barcelona. Se convertiría en el fichaje más caro de la historia, que valdría totalmente la pena, pues desde ese momento el FC Barcelona cambiaría toda su historia con la llegada del holandés. Llegaba Cruyff al Barça, un Barça en el penúltimo lugar y con una crisis total. Desde su llegada el equipo no volvería a perder, y en esa liga se crearía un suceso histórico. El Barça le ganaría 0-5 al Real Madrid en el Bernabéu, y se le conoció como la manita, suceso que más tarde se repetiría. Los equipos de Johan Cruyff cambiarían con su presencia. A pesar de que Johan no era el entrenador, pareciera que los influenciaba para jugar el estilo que él más amaba, el fútbol de posesión y de presión alta, algo que también vimos con la selección holandesa, en donde Cruyff era el máximo referente y se jugaba el fútbol de posesión, la naranja mecánica, que enamoró al mundo entero. Era un fútbol con una presión aplastante, en donde reinaba el caos. Todos jugaban en todas las posiciones, se le conoció como el fútbol total. Al poco tiempo Cruyff se retiraría como jugador y pasaría a ser el director deportivo del Ajax, algo que no duró mucho tiempo, pues cuando tuvo la posibilidad se convirtió en el entrenador del Ajax. Nuevamente el Barcelona se interesaría en él, y en 1988 Johan Cruyff volvería al Barça, y si su legado como jugador fue muy importante, como entrenador se convertiría en la persona más importante en la historia del FC Barcelona, la persona que lo cambió todo. El inicio de Cruyff fue bastante irregular, un fútbol de alta presión, con bastante tenencia de balón y un caos de posiciones en el campo. El estilo de Cruyff era de posesión, pero no solamente tener el balón por tenerlo, sino de llegar lo más rápido posible a la portería rival, es decir, tener el balón para hacer daño, no para simplemente estar tocando el balón. El equipo tardó en adaptarse hasta 1990, en donde el Barça comenzaba a arrancar y se le conoció como el Dream Team, el equipo de ensueño, que lograba ganar 4 ligas consecutivas y la primera Copa de Europa en la historia del Barça. Uno de los jugadores más importantes fue Pep Guardiola, el jugador orquesta del equipo. Llevaba la batuta para la creación del juego, un jugador que aprendió hasta la última lección de Johan Cruyff, su filosofía de juego, que más tarde pondría en práctica, pero ya llegaremos ahí. Cruyff dejó el Barça en 1996. Más allá de las victorias y los títulos, Cruyff dejaba algo más importante, un legado imborrable, una nueva manera de ver el fútbol, una filosofía que se convertiría en el famoso ADN Barça, que no solo implementó en el primer equipo, lo implementó en todas las categorías del FC Barcelona. Cruyff debutó a 32 canteranos. Su filosofía era enseñar a los niños a jugar el estilo que más amaba, el fútbol de posesión, ya que si desde niño lo aprendían, como adultos lo perfeccionarían. Aparte de jugar al fútbol, convirtió la Masía en una escuela no solo de fútbol, sino de valores como personas y una formación académica. La Masía se constituyó como escuela deportiva a base de un propósito: acompañar al deportista desde el primer día que llega al club y entra a formar parte de las categorías inferiores, tanto en su formación deportiva como en la académica, y también la personal. En definitiva, se le entrena totalmente para la vida. Dicha filosofía llegaría a niños en las inferiores del Barça, como es el caso de Carles Puyol, de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Gerard Piqué. Evidentemente Cruyff tendría razón: si desde niños se aprendían a jugar al fútbol de posesión, eso lo perfeccionaría, más aparte una enseñanza de valores, para que no se desviaran del camino. El indicado para entrenar a dicha generación fue Pep Guardiola, el jugador que mamó del estilo de Cruyff gran parte de su carrera. ¿Elegido por quién? Por Laporta, sí, pero con asesoría de Johan Cruyff, que era una persona muy importante en la toma de decisiones del club. Enseguida Pep aplicó todo lo que aprendió con Johan Cruyff, desde su estilo, filosofía y valores. El equipo trabajaba a una alta intensidad con valores dentro y fuera del terreno. Fue la persona perfecta para entrenar a Iniesta, a Xavi, Puyol, Messi, etc. Un entrenador que aplicaba los mismos conceptos de cuando eran niños, por eso se adaptaron a la perfección al primer año. De ser un equipo sin alma en 2007 a ganar un sextete, el Barça se convertiría en el mejor equipo de la historia. No solo ganaron todo, lo ganaron todo con el estilo cruyffista, un estilo de espectáculo con el que se ganó el respeto de todo el mundo. Guardiola perfeccionó el cruyffismo, aplicando los mismos conceptos pero con más orden y menos caos. Los jugadores respetaban sus posiciones, a excepción del ataque, en donde constantemente cambiaban de posición, logrando un equilibrio perfecto de orden y caos, siendo impredecible para los rivales. El jugador orquesta en este caso era Xavi Hernández, un jugador que se nutrió de Guardiola, y Guardiola se nutrió de Cruyff. Es decir, Xavi ya tenía los conceptos de Guardiola más aparte los conceptos de Johan Cruyff. Él fue el jugador que mejor entendió la filosofía de Pep Guardiola. Lamentablemente al club llegaría un presidente que no compartía el cruyffismo, estaba en contra con el estilo, y al poco tiempo Cruyff dejaba el club pues le parecía un insulto dejar la filosofía que tanto éxito les había dado, y poco después Guardiola también se marchaba. Para no generar polémica declaró que era un tema de cansancio, pero claramente fue porque ya no se identificaba con el club y de las decisiones que estaban tomando. El club, debido a la herencia de Johan Cruyff y Guardiola, se mantenía por muchos años en Europa, pero con el paso de los años iban de mal a peor.
Llegaría el fallecimiento de Johan Cruyff en 2016, dejando muy dolido a Pep Guardiola y a todos los que lo conocieron. Lamentablemente el equipo que tanto amaba ya iba por un mal camino y no respetaba el legado que Johan Cruyff dejaría, dando prioridad a fichajes extremadamente caros antes que a la cantera. El club se destruyó deportivamente y económicamente con un amigo de Sandro Rosell, José Bartomeu, uno de los más grandes villanos en la historia del Barça. Cuando se tocó fondo nuevamente llegó Laporta, el presidente de aquel Barça tan glorioso con Guardiola, un presidente que buscaba devolver al Barça al estilo que jamás debió perder, el Cruyffismo. Confió en Ronald Koeman, pero se dio cuenta que él no era el indicado para devolver la filosofía de juego al Barça, y apostó por el jugador orquesta del Barça de Guardiola, Xavi Hernández, un entrenador que defendía a capa y escudo el estilo del Barça, diciendo que el estilo es innegociable. Él no solo se nutrió de muchísimos estilos de juego de muchos entrenadores, sino que se nutrió del mismo Cruyff, cuando podía hablar con él como un mentor. En su primera temporada dejaban claro que el Barça debe jugar con un estilo cruyffista, el fútbol más complicado del mundo pero que a la vez es el más efectivo, cuando se juega bien por supuesto, pues en su primera temporada ya lo demostraba goleando nuevamente al Real Madrid 0-4 en el Bernabéu. El Barça nuevamente conseguía su entrenador cruyffista, un cambio generacional, y según la historia, el jugador orquesta del Barça de Xavi será el entrenador en un futuro, pues es lo que hemos visto con el paso de los años. Dicho esto, el cruyffismo no solo es un estilo de posesión, es más que eso, es una filosofía, es una manera distinta de ver el fútbol, es más que ganar o perder, más que conseguir títulos, es una filosofía de espectáculo para los aficionados, de valores, de saber ganar y saber perder, y de ganar jugando bien. Johan Cruyff, gracias por todo. Han pasado 18 años desde el debut de Messi, en aquel momento un canterano más del FC Barcelona. Con el interés de Ronaldinho que ya sabía de su potencial, Messi tenía una sonrisa cuando jugaba, algo que a día de hoy no se le ve con el PSG. ¿Estamos ante el inminente final de Lionel Messi? Para muchos sigue siendo un día traumático el día que Messi dejó al Barça.